Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 24. Operación Valijas. La falta de dinero siguió siendo una constante. Las remesas que Galimberti decía estar esperando de Francia llegaban en cuentagotas o no aparecían, y los aportes de sindicalistas y políticos amigos eran irregulares. La revista estaba en una nueva impas y el desaliento contagiaba a la tropa. A comienzos de 1985 se habían producido algunas deserciones hacia el aparato residual de Montoneros. Para colmo, Galimberti comprobaba que su cuñada, principal espada política de su dispositivo, se volvía cada día más autónoma y recibía ofertas para sumarse en soledad a la renovación peronista. Galimberti estaba ansioso y por lo tanto preso de un apetito salvaje. Cubría citas de un lado a otro de la ciudad devorando yogures descremados por la mañana, potes enteros de queso sin sal durante el mediodía y cualquier plato, pastas, carnes o pescado cuando caía la noche. Un día subió a Llano en el Peugeot para recorrer sindicatos junto a Yuyo. No consiguieron recaudar nada. Al final de la amargada jornada, Yuyo estacionó en una esquina donde había un almacén abierto. Al verlo, se miraron entre sí. Dudaron entre asaltarlo o pedirle la comida de garrón. No hicieron ni una cosa ni la otra. Juntaron hasta la última monedita a la luz de un farol para que Llano entrara y pidiera 200 de mortadela y un cuartito de pan francés. Comieron dentro del 404. Galimberti trataba de no dañarse las encías con la corteza de la flautita, mientras se quejaba de la misiadura y despotricaba contra Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía, a quienes calificaba de dirigentes paradojales. Son los comandantes ricos de una guerrilla exterminada. En ningún lugar del mundo se vio algo así. Para la digestión se fumó una pipa y al ver que lo escuchaban más por cortesía que por otra cosa se puso pensativo. Al rato Yuyo arrancó y dejó a cada uno en su casa. Al otro día Galimberti los reunió para comentarles que Roberto Perdía se había puesto en contacto con él. El excomandante Montonero quería verlo en Brasil para discutir política. Ahora Galimberti estaba contento. El llamado le había cambiado el humor. Tenía un objetivo táctico: acudir a la cita en Brasil y colocar una tregua entre ambos bandos. Pero esa solo sería la cobertura de una operación mucho más ambiciosa, digna de John Le Carre, que Galimberti había resumido en 3 puntos. 1. Reinsertarse en el aparato montonero. 2. Ganar poder dentro de la estructura. 3. Provocar una ruptura y llevarse los fondos, incluido lo depositado en Cuba por el secuestro de los hermanos Born. En Brasil, Perdía le ofreció adherirse al lanzamiento del peronismo revolucionario, la nueva sigla de la agrupación. El antiguo capital de la Columna Norte respondió que no tenía problemas en hacerlo, pero pidió un tiempo para explicárselo a sus militantes. Perdía le transmitió un mensaje de Firmenich donde decía que lo apreciaba, que todavía conservaba la cruz de plata que le había regalado en 1976 y que su vuelta al redil le levantaría el ánimo. Galimberti se sintió reconfortado. «Agradecerle de mi parte, pelado». «Lo voy a hacer, Rodolfo. Si no estás con nosotros, ¿con quién vas a estar? Nosotros te damos un lugar, el tuyo. Vos te lo ganaste con tu sacrificio, tu militancia. Te lo reconocemos». «Es un avance. Hace un tiempo habían ordenado fusilarme». Perdía se sirvió un mate y lo miró como diciendo: «Vos no cambiás más». Antes de regresar a Buenos Aires, Galimberti se enteró de que había una nueva orden de captura en su contra. La había dictado el juez Miguel Guillermo Pons, basado en una vieja causa por asociación ilícita iniciada en la época de la dictadura. La lista de los requeridos era larga: Osvaldo Lobey, el sacerdote Jorge Goya, Oscar Videgain, Fernando Vaca Narvaja, Juan Gelman, Silvia Berman, Lili Mazzaferro, Manuel Enrique Pedreira, José López, Gonzalo Chávez, Elena Romero, Pedro Orjambide y Pablo Fernández Long. Paradojas de la justicia democrática, el exhorto girado por Pons a todos los organismos de seguridad internacionales involucraba a 3 dirigentes montoneros que habían sido asesinados por los militares: Jorge Gullo,
hermano de Dante, Adriana Lesgard y Norberto Habeger. Los tres revistaban como desaparecidos en los archivos de la CONADEP. Galimberti tuvo que entrar al país con más cuidado. A los suyos les informó que el plan marchaba de maravillas, que con Perdí había identificado un enemigo común, la teoría de los dos demonios. Con eso habían aplacado las diferencias y hallado un margen muy amplio de trabajo político en conjunto, pero Galimberti había regresado con un dato clave. Los comandantes montoneros delegaban el manejo de los asuntos financieros e inmobiliarios de la organización en Daniel Berco, quien era además asistente personal de Perdía. Todo figuraba a nombre de Berco, o a nombres de otras personas que le respondían. Dentro del ambiente montonero ya era conocido como el hombre de la valija. Se sabía que era el encargado de retirar en Ezeiza las remesas de $100.000 mensuales que en concepto de intereses por el multimillonario depósito Postborn enviaban las autoridades cubanas a la organización. A punto de babearse, Galimberti comentó con Daniel Llano: «Gordo, les vamos a chupar a Berco, lo vamos a corromper, no nos vamos a hacer más problema por la guita, ya vas a ver». Mirá que ellos también tienen su aparatito de inteligencia, ¿no desconfiarán de nosotros? Va a ser un proceso casi natural. Esta va a ser una operación de lujo. Berco va a terminar pidiéndome por favor que lo aceptemos. Galimberti había recobrado la autoestima. La iba a volver a perder a media tarde, mientras paseaba junto a una compañera por el recién inaugurado Shopping Soleil. Esa sensación de andar a la vista de todos, sabiendo que estaba contraindicado para cualquier perseguido, lo excitaba. Caminaba por el paseo de compras cuando advirtió que una mujer no le sacaba los ojos de encima. Se sobresaltó, pero al verle cara conocida se relajó un poco. Ella lo encaró. «Así que sos vos, hijo de puta». Galimberti pensó: «Trágame tierra». Ahora la reconocía. Era Rosalía Cortés, la ex esposa de Oscar Brown, su mecenas más importante en el exilio. La viuda continuaba agitando la sospecha de que Galimberti había mandado a matar a su marido tras enterarse de que planeaba abandonarlo. En síntesis, dejar de financiar sus actividades. «Así que sos vos, hijo de puta». Galimberti quiso gambetearla. «Perdón, no la conozco, no sé de qué me habla». «Ahora te haces el pelotudo, ¿no? Sí que me conoces, vos mataste a mi marido». La gente empezó a pararse para ver el espectáculo. Galimberti se quedó helado. Se le trababan las palabras. La táctica de hacerse el distraído no le estaba dando buenos resultados. Cortés daba gritos histéricos y lo insultaba cada vez más. El ex guerrillero sabía que en una situación como esa lo recomendable era actuar rápido. Por un segundo se le cruzó una idea loca. Palpó la pistola 7.65 con silenciador Maxim que llevaba siempre encima. Fue un reflejo. Se arrepintió al segundo siguiente. Optó por tomar a Cortés del brazo y llevarla hacia un lugar apartado. «La loca sos vos. ¿Qué querés, que me maten acá mismo? Pará un poquito». «No para un carajo, vos sos un hijo de puta. Ojalá que te agarren y te pudras en la cárcel». «Te equivocás. No es como vos pensás. Te llenaron la cabeza. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Oscar». La amiga del prófugo intervino. «Loco, pará con la lata. Hay que rajarse, esto está lleno de canas». Fue suficiente. Galimberti dejó de atenazar el brazo de Cortés y huyó blanco como un papel. Dejó a la viuda llorando con su hijito aferrado a la falda. Después anduvo todo el día con un fuerte dolor en el pecho. Yuyo quiso llevarlo al hospital, pero Galimberti se negó. El encuentro con la viuda de Brown lo había dejado muy mal. Al cabo de unos días estaba otra vez trabajando obsesivamente en las alternativas de la operación Valijas. Berco ya había sido avisado por la jefatura montonera del acercamiento con el loco. Enseguida entró en confianza con Galimberti. El peronismo revolucionario era una gran familia. El 14 de marzo de 1986, Plaza 11 estaba minada de camperas negras. Era el atuendo reciclado del nuevo ejército montonero. Campera negra, jean azul, barba y pelo largo. Aunque no mucho, como para sostener la identidad. El cartel del PR, la nueva sigla de la orga hacia su presentación en sociedad, estaba flanqueado por las imágenes de Perón y Evita. La marcha peronista y el humo denso de los choripanes llamaban la atención de la gente que volvía de trabajar para zambullirse en los vagones del tren Sarmiento. Desde el escenario se leían mensajes. Uno grabado recibió una cerrada ovación. Era el de Mario Eduardo Firmenich.
Algunos se animaban con los viejos cantitos, después leyeron el de Galimberti. Hubo silbidos. El rubio de la esquina quedó tocado con los nuevos aires de la vieja liturgia. 14 años atrás movilizaban 70.000 personas cuando se les ocurría. Bastaba un solo chiflido para que la gente se juntara detrás de la bandera. Pero claro, 14 años atrás el mundo estaba para ser dado vuelta como una media, y las cosas ahora eran diferentes. Una breve ráfaga de nostalgia lo desacomodó. ¿Dónde estarían sus viejos compañeros? Recordó la risa de Oaki, las jodas de Tomás, las cabronadas del gordo Lizazo. Cada mañana al levantarse se topaba con las caras de todos ellos. Entonces odiaba al tipo que se le aparecía en el espejo del baño. Odiaba a los que lo adulaban. Había aprendido a mentir, a tener una doble vida, una triple conciencia. Su vida era la suma de la sangre de otros. Pero ahora estaba ahí, frente a la parada del 98, mordiéndose los labios para no treparse al palco, para no atrasar el reloj aunque más no fuera por un ratito y volver a gozar con lo de antes, cuando era mejor persona. De golpe se dio cuenta de que lo habían reconocido, puteó para sus adentros, se fue caminando por La Rioja de contramano como marcaba la regla de antiseguimiento. Al día siguiente, la noticia diminuta apareció en los diarios. En un acto realizado por el PR en Plaza 11 fue visto Rodolfo Galimberti. Llano lo llamó para decirle que estaba loco, ¿cómo iba a ir a un acto así? Galimberti negó que hubiera estado cerca siquiera. Llano pasó a comentarle que estaba a punto de mandar a la imprenta el número 5 de JP con la editorial crítica sobre el proyecto de Alfonsín de mudar la capital a Viedma. La recolección de dinero había quedado en manos de Llano y de la Chuchi, Claudia Peiró, quien figuraba ahora como codirectora en el staff. Galimberti impartió nuevas instrucciones y con Yuyo al volante se fue a encontrar con Berco en una gomería de Lomas de Zamora, ubicada en Tucumán al 400. Tras meses de relación formal, entre ambos había surgido una gran simpatía. Galimberti poco a poco fue logrando que el hombre de la valija colaborara en algunas iniciativas políticas al margen de los acuerdos con el PR. Cierto día le encomendó un trabajito. ¿Vos te acordás del documento de los guardianes? ¿Cuál? Ese que estaba trabajando el gallego Álvarez. Sí, ahora me acuerdo, pero es viejísimo. Era algo así como unidad de los combatientes, ¿no? Salió después de lo de Malvinas. ¿Vos te lo podrías ir a ver al gallego para decirle que quiero hablar con él? Berco acató. Llegó hasta la puerta de la casa de Alejandro Álvarez, jefe espiritual de Guardia de Hierro. Pasá. ¿Qué te trae por acá, che? Tengo un mensaje de Rodolfo. ¿Qué Rodolfo? Galimberti. Hace años que no lo veo. ¿Qué quiere el chanta ese? Conversar con vos. No hay problema. Al cerrar la puerta, Álvarez meditó unos segundos aferrado al picaporte. Había visto a Galimberti por última vez en 1972, pero hablar lo que se dice hablar lo había hecho un par de años antes en un convento de jesuitas en Colonia Carolla, Córdoba. Después, cuando Galimberti se sumó a Montoneros, fue su adversario. Álvarez jamás adscribió a las políticas radicalizadas. Los guardianes decían utilizar armas solo para defensa personal y se autodefinían con orgullo como disciplinados y ultraverticalistas. Tras el golpe, algunos de sus cuadros fueron asesinados y otros se sumaron al proyecto político del macerismo. En 1982, después de la rendición en Malvinas, Álvarez elaboró un documento llamado Unidad de los Combatientes por la Patria, que pretendía buscar puentes de entendimiento entre ciertos líderes sindicales vestigiosos del montonerismo y represores arrepentidos. La idea era gestar un acuerdo. Se sugería la posibilidad de una amnistía amplia y generosa para los acusados por violaciones a los derechos humanos que garantizara la estabilidad del futuro gobierno peronista. A Galimberti lo sedujo la propuesta. Estaba en la línea de acuerdo con el frente militar que tanto defendía. Berco llamó al gallego Álvarez para confirmar el encuentro. Sería en una pizzería ubicada en Avenida del Tejar, en el barrio de Saavedra. Álvarez no solía ir solo a esas citas, pero esta vez no quiso avisarle a nadie. Galimberti llegó con un bolso pesado, se paró frente al gallego y taconeó: Marcial. Álvarez no quería llamar la atención. Dejate de joder, boludo, nos van a cagar a tiros. ¿Qué traes en ese bolso? Pasaporte, gallego, le dijo el ex guerrillero.
En realidad Galimberti venía cargado de fierros. Dejó el bolso debajo de la mesa. Álvarez había ido desarmado. A diferencia de su compañero de mesa, él no estaba prófugo. Para empezar, pidieron una grande de mozzarella. Hablaron de los errores de juventud, la soberbia entre ellos. Álvarez aprovechó para bajarle línea a su interlocutor. Parecía estar en una cruzada evangelizadora. Ustedes querían el sillón del general, peleaban por eso, lo mismo que Isabel, López Rega y la dirigencia sindical. Y el periodo del terror y el crimen que inauguraron ustedes siguió otro mayor de robo y crimen. Ya en otra escala, con otro tipo de armas, a los jóvenes ahora los eliminan con la droga. Galimberti escuchaba en silencio. Álvarez siempre lo había inspirado, siempre le había inspirado cierto respeto. Lograba climas litúrgicos con sus arengas. Tras el sermón de ese día llegó el momento del pedido. Yo quiero pedirte una cosa, Gallego. Quiero que seas el nexo con los militares que estén dispuestos a dialogar conmigo. ¿Con qué se come eso? Quiero que me presentes a uno pesado, que haya estado en el frente de batalla y que acepte verse cara a cara conmigo. Álvarez contuvo la respiración por un ratito. Se pasó la mano por la colita del pelo y le dijo: «Lo puedo hacer, pero con una condición. Lo que vos quieras, Gallego. Que lo manejemos a este nivel, entre nosotros, porque si dejamos que lo maneje la hinchada, vos viste cómo es la cosa. Hay algunos que son más papistas que el Papa y van a pudrir todo». Galimberti le garantizó que se trataba de un pacto de caballeros. Pagaron y se despidieron. Al día siguiente, Álvarez habló sobre el tema con Mario Gurioli, otro viejo cuadro de guardia de hierro. Para ellos era la oportunidad de comprobar si la tesis del documento era válida. Gurioli le comentó que Patricia Bullrich, con quien hablaba habitualmente, le había sugerido lo mismo que su cuñado. Gurioli integraba la bancada de diputados del PJ, que desde las elecciones de 1983 presidía Herminio Iglesias. Su asesor era Víctor Lapeña y un delegado de la Marina, el capitán Jorge Radiche, el experto en cuestiones militares que lo acompañaba a todas partes. El grupo Gurioli buscaba la ejecución de un convenio celebrado entre la Armada Argentina y la empresa alemana Thyssen para la construcción de 2 submarinos. Una unidad se ensamblaría en los astilleros nacionales de Domecq García y la otra en talleres de Europa. Los guardianes justificaban su alineamiento con el macerismo en razones de índole patriótica. Explicaban que la planta de fuerza de las naves, un reactor nuclear de dimensiones reducidas, podría utilizarse para generar energía eléctrica barata en Catamarca, Salta y La Rioja. Una vez provista por los germanos, esa pieza de última tecnología, según sus argumentos, ahorraría al país mucho dinero en tendido de cables de alta tensión. El principal lobista del proyecto en la Comisión de Defensa del flamante Parlamento era Radice. En los sótanos de la ESMA, cuando oficiaba de secretario de Macera, solían llamarlo Ruger. Los sobrevivientes lo recuerdan por su gran calidad persuasiva para lograr que los chupados le cedieran los títulos de sus propiedades, lo que en la jerga se conocía como botín de guerra. Radice era contador, pero en los operativos del GT-332, Ruger portaba un fusil de mira telescópica para eliminar a los oponentes. Era el francotirador de la patota. En marzo de 1986, Álvarez, Gurioli, Bullrich, Berco y Galimberti, junto a otros militantes de Guardia de Hierro, se reunieron para comer un asado en un campo de Guernica. Conversaron sobre 2 temas: la autocrítica de la violencia en el seno del peronismo de los años 70 y la mejor forma de confrontar con el gobierno de Alfonsín. Allí combinaron para volverse a ver. Galimberti había recibido un guiño de Álvarez. Ese sería un gran día. Vas a poder hablar con la gente que andás buscando, le dijo el gallego. Se eligió un lugar neutral, San Clemente del Tuyú, a 280 kilómetros de la capital. Los preparativos del encuentro físico quedaron a cargo de los militantes de Guardia de Hierro. El día acordado, Álvarez pasó a buscar a Galimberti por el cruce de Echeverri. El ex guerrillero estaba con Berco y un compañero de Lomas, el dueño de la gomería que Galimberti utilizaba como aguantadero. Viajaron en 2 autos alquilados. Sobre el portaequipaje de uno, Galimberti había ordenado cargar una canoa. Dentro de ella mandó ocultar una ametralladora pesada.
Tomaron por la ruta 2. Durante el recorrido Álvarez le precisó el lugar de la cita. Sería el Mundo Marino, junto al estanque de los Delfines. La temporada llegaba a su fin, ya había poca gente en la costa. La idea era pasar inadvertidos, le dijo. Cuando llegaron a Mundo Marino bajaron de los autos. Galimberti llevaba 2 bolsos negros con armas. Gurioli estaba esperándolo. Juntos se enfilaron hacia el estanque. Radice los recibió de pie. Oculta bajo el saco tenía una pistola 9 milímetros. Hubo un apretón de manos seco pero cordial. Por detrás de Galimberti apareció un hombre de saco beige. Era del grupo de marinos. Les recomiendo que dejen las herramientas a un costado. Radice también se despojó de lo suyo. Álvarez le confesó por lo bajo a Gurioli: «Para mí que esto es todo sanata, che». El gallego, un tanto afecto a las teorías conspirativas, sospechaba que Galimberti en realidad era un doble agente al servicio del ejército. Fundaba su teoría en una charla con Leopoldo Fortunato Galtieri, en la que el general le habría dicho que tenía al guerrillero trabajando para la inteligencia del ejército desde fines de 1976. De Mundo Marino fueron a la casa del intendente, Miguel de Jesús, dirigente del PJ local. Allí Radice le comentó a Galimberti: «Mi papá era peronista como vos, zapatero era, un tipo de trabajo. Si era peronista sería un buen tipo, de lo mejor, por supuesto». Hubo un silencio. Otra vez Radice tomó la delantera. «Yo quería decirte que maté a mucha gente, a muchos compañeros tuyos. La ESMA era un infierno. A veces siento que estoy muerto en vida. Yo siento lo mismo. También me mandé muchas cagadas». Mientras hablaba, Radice se fue encorvando. Su figura se desvanecía. «Yo estoy arrepentido de todo eso». Galimberti se sintió incómodo viendo cómo el antiguo enemigo se desmoronaba. Decidido como estaba a buscar coincidencias, le descerrajó una frase temeraria: «No sufras tanto. Si hubiésemos tomado el poder, nosotros habríamos hecho lo mismo con ustedes». Radice tardó unos segundos en comprender la dimensión de la frase. Le pareció demasiado generosa. Se lo dijo. Galimberti se sintió reconfortado. Ya de regreso le comentó su impresión a Berco. «Parece un pobre muchacho este Radice». Y le dio las instrucciones de rigor. «De esto nada a nadie, Daniel. La hinchada todavía no está preparada para entender estas cosas». En pocos meses, Berco había pasado de simple contacto con el peronismo revolucionario a cómplice necesario del encuentro con Radice, uno de los más audaces y secretas movidas de Galimberti. Roberto Perdía aún insistía en llamarlo el loco Galimba, como si fuera un personaje simpático e inofensivo. Estaba empeñado en sumarlo como apellido ilustre al PR. No imaginaba cuál era el verdadero plan de su antiguo archienemigo. A mediados de 1986, Galimberti hizo un pedido formal de incorporación a la Mesa Nacional del PR durante un congreso realizado en Porto Alegre, Brasil. Estaban las autoridades nacionales, los representantes de las provincias y los dirigentes de masas más destacados. Al llegar, Galimberti se topó con el joven Pablo Unamuno, que en los últimos años había sido un aliado en la experiencia de la Juventud Peronista Unificada. Unamuno sentía admiración por el ex guerrillero. A sus oídos habían llegado decenas de anécdotas donde aparecía enfrentándose a tiros con la burocracia sindical, haciendo de contención en una operación militar y poniendo en riesgo su vida para salvarla de los otros. Su madre, Lidia Saralegui, había sido subordinada de Galimberti en los tiempos de Jaén. La historia del ex líder de JP tenía un aura especial. Sin embargo, conociendo el enfrentamiento que mantuvo con la conducción de Montoneros, a Unamuno le llamaba la atención que Galimberti ahora tuviese un discurso tan alcahuete. Para matar el tiempo entre sesiones, jugaban mucho al ajedrez. Mientras Unamuno movía las piezas, Galimberti se dedicaba a relatar historias en voz alta, captando sobre todo la atención de los militantes novatos, aunque no solo la de ellos. Berco lo miraba embelesado. En el Congreso de Porto Alegre, Galimberti se quedó con la responsabilidad de organizar el aparato de prensa del PR. Había conseguido incluso que el presupuesto no fuera mediatizado por el área de finanzas. Por orden de Vaca y Perdía, Berco sería el encargado de proveerle del dinero que necesitara.
Galimberti solo tenía que pedirlo. Al llegar a Buenos Aires, Galimberti se reunió con Yuyo, Llano y Peiró para sintetizar la experiencia brasilera. El grupo había sufrido 2 bajas importantes, la de Pancho, que había sido detenido en junio durante un paro de la CGT, acusado junto a Carlos González y Luis Ortiz, 2 militantes orgánicos del PR, de agredir a colectiveros que no se plegaban a la medida de fuerza, y la de Patricia Bullrich, que no quiso saber nada con el reacercamiento a la nueva versión de Montoneros. Con todo, Galimberti cerraría el año 1986 con un balance positivo. Había acumulado contactos en el frente militar, mucho antes que los montoneros oficiales. Continuaba teniendo el dominio de la revista JP y la operación Valijas marchaba viento en popa. Berco ya era en la práctica un hombre de su aparato. No le había costado demasiado este avance. Había tenido que firmar una declaración frente a los congresos del PJ y la CGT, junto a Mario Firmenich, Roberto Perdía, Jorge Zepernik, Fernando Vaca Narvaja, Inés López, Héctor Pardo, Pablo Unamuno y Jorge Salmón, que salió publicada el 17 de noviembre de 1986, el aniversario del Día de la Militancia, y comprometido su aparición con foto y un pequeño texto en un cuadernillo azul del PR titulado Mensaje al pueblo de 5 patriotas perseguidos, donde se recordaba la gesta del 11 de marzo de 1973. La adhesión de Galimberti comenzaba así: desde este injusto exilio que padecemos,